Fue un verdadero notición, que suponía un récord en pedidos históricos para CAF. Sin embargo, ya desde el minuto 1 se generó mucho revuelo en torno a su selección preferente para la fabricación de los futuros trenes eléctricos para los ferrocarriles belgas. Las empresas que salieron perdedoras del concurso, entre las que se encuentra el gigante del sector Alstom, recurrieron su resultado y ahora todo queda en stand-by ante la incertidumbre que le supone a la empresa vasca. Se difundió a bombo y platillo el mayor contrato de la historia de CAF, y donde nos hicimos eco en un vídeo del canal, un megacontrato de 1.700 millones para la SNCB, ampliable para futuros pedidos, que enseguida fue recurrido por las otras empresas que optaron a ser las elegidas, pero no lo lograron, aduciendo falta de transparencia. Algo que de momento ha respaldado el órgano judicial de ese país, similar al Tribunal Contencioso Administrativo Español, asegurando que el procedimiento careció de la transparencia exigida a las entidades públicas, atendiendo a la petición del auditor del órgano tras el recurso presentado por Alstom. Una licitación lanzada a finales de 2022 que contemplaba la compra de varios cientos de trenes de tipo MR30, unidades con motor integrado que no requieren locomotora, con 54.000 asientos, ampliable a 170.000, y donde CAF finalmente tuvo el reto de competir con dos mastodontes internacionales, Siemens y Alstom, pero donde la empresa vasca lograba ser la elegida al considerarse su oferta la más interesante en relación calidad-precio. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El contrato contempla la fabricación de trenes por el equivalente a 170.000 plazas a largo plazo, lo que supondría elevar el valor del contrato por encima de los 3.400 millones de euros y nada menos que 12 años de trabajo para las fábricas de CAF. La selección como postor preferente colocaba a la empresa guipuzcoana en una posición privilegiada y la gran favorita para adjudicarse el contrato. Sin embargo, como ya se destacó en su momento, tal operación no estaba cerrada y muchas voces alertaron de los riesgos que eso suponía, al ser Alstom la gran favorita y como empresa francesa ser históricamente un socio preferente para suministrar trenes a su vecino, un gigante que no ha perdido el tiempo desde ese día y ha movido ficha, secundada por Siemens. De hecho, desde el minuto 1 de conocerse la noticia llegaron las primeras declaraciones desde responsables de Alstom, descolocados por la elección de CAF, calificándola de sorprendente, asegurando que su oferta era de 100 millones de euros más económica que la de CAF y con una puntuación técnica apenas inferior, teniendo en cuenta además que la presencia de Alstom en Bélgica es muy importante, con unos 3.000 empleados en dos plantas, que hacían presagiar que no habría rival para su candidatura. De hecho, Alstom montó en cólera y empezó a mover sus hilos para paralizar la situación, recurriendo ante el Consejo de Estado y el propio auditor del ente, recomendando suspender la adjudicación del megacontrato que finalmente ha ocurrido esta semana, lo que impide que se pueda avanzar en la negociación entre la SNCB y CAF. El Consejo señala que a pesar de que la designación de CAF como adjudicataria provisional se fundamenta en una clasificación de las ofertas basada en una combinación de criterios, el método utilizado para evaluar ese valor técnico no puede deducirse claramente del expediente, lo que constituye una vulneración del principio de transparencia que toda empresa pública debe garantizar. Una decisión que no solo descolocó a Alstom en su momento, sino incluso a las altas esferas políticas de Bélgica, con varios partidos criticando el impacto laboral que podía suponer que CAF y no Alstom lograse la adjudicación, y donde el gobierno solo ha querido destacar que el contrato aún no había sido adjudicado formalmente y que se estaban respetando las normas europeas en materia de contratación pública, recordando además que la decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la Renfe belga,
que incluye presencia de representantes de partidos de todo el espectro político del país, lo que hace pensar que quizá, finalmente, no haya una rectificación y solo se revise lo ya anunciado para evitar problemas legales en el futuro. Ante todo esto, la reacción desde CAF ha sido más sutil y de perfil bajo que otra cosa, algo ya habitual en su forma de comunicación, y se mantendrá a la espera de lo que acabe sucediendo, con cautela y evitando problemas con las otras empresas agraviadas. Solo toca esperar para ver qué ocurre en este caso de competencia ferroviaria, donde hay mucho dinero, puestos de trabajo y prestigio en juego. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.